Hoy traemos un tema delicado pero necesario, cuando el ejercicio deja de ser saludable. Porque sí, aquí amamos correr, nadar, pedalear, ir al gym, movernos y mejorar y retarnos, pero también hay una línea que a veces se cruza sin darnos cuenta. Cuando descansar da culpa, cuando comer algo fuera del plan se siente como una deuda que hay que pagar entrenando, cuando una lesión no nos detiene aunque el cuerpo esté gritando, y cuando el entrenamiento deja de ser una herramienta de bienestar y se convierte en una obligación emocional. Y ojo, este episodio no es para señalar a nadie ni para decir hacer mucho ejercicio está mal. No, el movimiento es salud, el deporte es una belleza, pero como todo lo bueno, también puede desordenarse cuando empieza a ocupar un lugar demasiado rígido en nuestra vida. Para hablar de esto nos acompaña una psicóloga y la idea es aterrizarlo de forma práctica. Señales, preguntas de autoevaluación, herramientas y qué hacer si sentimos que esto nos está pasando. Bienvenidos a Páramo Deportivo. Hoy me acompaña una persona muy especial en mi camino, la doctora María José Rivas. María José, una profesional en psicología que trabaja desde un enfoque muy humano y contextual, nos acompaña hoy. María José es licenciada en psicología por la Universidad de La Salle en Costa Rica y también tiene un máster en terapias contextuales y de tercera generación, formación permanente realizada con la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, Ítaca, formación en España. Su trabajo integra una mirada contextual, humanista, acompañando procesos de adolescentes y adultos, desde la empatía, la ética y el respeto. Y algo que me gusta mucho de su enfoque es que no se queda solamente en la conducta o en el síntoma, sino que también toma en cuenta la historia de la persona, sus emociones, su contexto, sus valores y su sentido de vida. Y hoy, precisamente en el podcast, vamos a hablar de esto aplicado al deporte. ¿Qué pasa cuando algo que empezó como salud, bienestar y disciplina empieza a convertirse en culpa, ansiedad, rigidez o dependencia emocional? Bienvenida, María José, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, José, por el espacio. Realmente estoy muy emocionada porque, me apasiona claramente el tema de la salud mental y también me apasiona el tema del deporte. Creo que a lo largo de mi vida el deporte me ha salvado en muchas ocasiones. Es algo que complementa mi estilo de vida y es algo que también yo recomiendo mucho a mis pacientes, a mis consultantes. Creo que el deporte es parte de nuestra salud mental y va muy de la mano con esto. Entonces, estoy muy emocionada por empezar a compartirles algunas de las ideas y que se puedan, que sea algo práctico y que lo puedan poner en el día a día, ¿verdad? Súper. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que venís de bastante largo y hoy un jueves a las 6 de la tarde, pues es toda una travesía venir desde San José hasta Heredia aquí a la sede del equipo de Sports Lab. Bueno, para empezar, María José, me gustaría poner el tema sobre la mesa con una pregunta amplia. Cuando hablamos de que el ejercicio, entre comillas, deja de ser saludable, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque mucha gente puede pensar, pero entrenar mucho también es disciplina. Básicamente tenemos que resaltar que no se trata de solo cuántas horas vamos a entrenar al día o a la semana, sino también esto está relacionado con lo que pasa si no podemos entrenar, con los tiempos de descanso, ¿verdad? Ya sea por una lesión o porque nuestro cuerpo así nos lo pide, y cuánto espacio ocupa el ejercicio en nuestra propia identidad. Es una práctica que tiene que aportar tanto el bienestar físico
pero también el bienestar emocional. Y esto va de la mano, no se puede dejar una parte de lado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos haciendo ejercicio, nuestro rendimiento va a ir dependiendo de la motivación que tengamos. Y esa motivación va ligada a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a las situaciones que estemos pasando en el día a día. Y es importante también evaluar nuestro contexto para dar mejor rendimiento. Sí, eso me parece clave porque precisamente eso que decís no es solo cuánto entreno, sino que me parece también es importante ver desde dónde entreno. No es lo mismo entrenar porque me cuido que entrenar porque si no lo hago me castigo mentalmente, ¿cierto? Correcto. Muchas veces también desde ahí, ¿verdad? El castigo que nos damos en el área del deporte, ya sea cualquier deporte que practiquemos, viene ligado a emociones como ansiedad, como culpa, ¿verdad? Esa rigidez, no tenemos flexibilidad a nivel emocional, entonces también esa rigidez se permea en nuestro cuerpo y también eso va a afectar a la hora de nuestro rendimiento. Entonces sí es importante como evaluar qué emociones estamos conectando ahí y qué es lo que estamos proyectándonos como objetivos, ¿verdad? Cómo llevar esto de la mano. Hay una línea muy fina, especialmente en deportes de resistencia, porque en el running, el tri, ciclismo, natación, todos esos requieren constancia. Y muchas veces uno escucha frases como no hay excusas o el descanso es para los débiles, que ya vamos a hablar de eso más adelante, o esta de si no duele no sirve. Sí, total. Bueno, así como lo dices, ¿verdad? Yo veo mucho en consulta personas que practican deporte y llegan por lo general muy frustrados o frustradas, porque no es solo lo que se está entrenando y los objetivos que yo tengo en meta con base al deporte o a la disciplina que yo esté ejerciendo, sino también todo lo otro que yo tengo como ser humano, la familia, el trabajo, hijos, ¿verdad? Hay muchas cosas que también pueden permear y de acuerdo a eso, de acuerdo a nuestro contexto, vamos a tener diferentes flexibilidades, ¿verdad? Entonces sí es importante como observar qué está pasando en nuestro contexto y cómo esto está haciendo que nos desarrollemos en la parte, o bueno, que gestionemos nuestra parte emocional. ¿Y cómo diferenciamos una disciplina sana de una, digámoslo así, una obsesión disfrazada de disciplina? ¿Cómo hacemos para diferenciar? Ok, primero acá hay que saber que una disciplina es la que a mí me ayuda a tener esa flexibilidad. También es importante resaltar que hay momentos donde yo me puedo adaptar, o sea, que mi plan de entrenamiento se adapta al descanso. El descanso no se puede dejar de lado. Y ahorita quiero enfatizar un poquito más en esto, disfrutar del proceso, porque cuando ya nosotros no estamos disfrutando del proceso, sino ya se vuelve demasiado abrumador, frustrante, ya ahí también deja de ser como eso enriquecedor, eso que nos aporta, más bien ya ahí nos empieza a drenar emocionalmente. Y también saber que el ejercicio es una parte de nuestra vida, no lo va a ser todo. Así como también el trabajo es una parte de nuestra vida, la familia es una parte de nuestra vida, o sea, somos seres integrales y tenemos que vernos como un todo. Entonces, si ya empezamos a ver que solo me estoy dedicando completamente al ejercicio y que más bien esto me está frustrando, ya eso se convierte más como en una obsesión, ¿verdad? Y una obsesión se puede identificar porque ya más bien, en vez de haber una flexibilidad, hay rigidez. Puede pasar que o veo mucho en consulta, que más bien cuando las personas tienen que tomar descansos ya se sienten súper mal porque se sienten que no están siendo proactivos. Entonces ya más bien ahí eso le empieza a generar sentimientos de culpa, eso los desanima. También tenemos que ver que cuando esto se convierte en una problemática es porque el entrenamiento está tomando posesión de nuestras decisiones, de nuestra vida cotidiana. Y también hay muchas personas que piensan que como que el deporte es lo que solamente les da valor como seres humanos, ¿verdad? Cuando pasan estas 4 cosas,
ahí podemos observar como esa cierta obsesión y ya no es tanto esa disciplina. Sí, o sea, no es lo mismo decir, hoy me toca entrenar, pero dormí fatal y estoy enfermo, entonces ajusto, que decir, aunque estoy destruido, tengo que hacerlo porque si no me autoetiqueto de perezoso o de flojo y viene ahí el sentimiento de culpa precisamente correcto, del que hablas. Ahí ya no estamos hablando solo de entrenamiento, sino, como muy bien ya lo dijiste, de identidad, culpa y una cosa que hablamos nosotros fuera de micrófono hace muchas semanas en consulta, autoexigencia. Exacto. Sí. Y esto, José, que mencionas ahorita, la autoexigencia, es algo, inclusive lo voy a hablar hasta a nivel personal, es algo con lo que yo también me he topado, ¿verdad? Bueno, a mí me ha encantado entrenar varias cosas, varias disciplinas. Por ejemplo, antes de yo entrar a la U, hacía telas, que es danza aérea, me gustaba practicar, bueno, hacía flexibilidad, etcétera. Después, cuando empecé la universidad, me metí al gimnasio. Después, más tiempo adelante, empecé a hacer CrossFit. En CrossFit tuve un par de lesiones que, bueno, después de eso seguí igual entrenando. Después de eso también me gusta mucho andar en bici, después salí a correr, o sea, y lo último que también he practicado es motocross. Y todas estas disciplinas lo que me han enseñado es que sí, hay que exigirnos, porque a veces también malinterpretamos la autoexigencia, ¿verdad? O sea, la autoexigencia también es importante, pero tenemos que saber que si ya está siendo en un exceso, que si más bien yo me desmotivo por esa autoexigencia, ya ahí es donde no está bien y tenemos como que frenar. Decía también que todas estas disciplinas que he hecho a lo largo de mi vida también me han enseñado que la frustración va a la par mía. Yo siempre le digo a los pacientes que no hay emociones malas ni buenas, todas son funcionales. Y la frustración cumple una función muy específica en el deporte y es como esa alarmita que nos está diciendo que estamos aprendiendo. Si no hay esa frustración es porque ya vos lo sabes y manejas el tema, manejas la disciplina, etcétera, pero siempre que uno va a aprender algo, vamos a topar con este tipo de emociones. Entonces, por eso es importante también llevar las disciplinas con parte de la salud mental para saber cómo gestionar esas emociones que aparecen en medio de los entrenamientos o cuando nos planteamos una nueva meta, porque no solo nos vamos a topar con el cansancio físico, también es con el cansancio emocional y muchas veces eso nos lleva lo que también hablamos en alguna sesión a lo que es el síndrome del impostor, ¿verdad? Nos llegamos y nos autosaboteamos nosotros mismos en el proceso para poder alcanzar esas metas. Yo creo que definitivamente uno tiene que hacer un ejercicio de vez en cuando de introspección para identificar cuándo el ejercicio se está volviendo poco saludable. Digamos, María José, si alguien nos está escuchando ahorita mientras va manejando o caminando o está haciendo rodillo o anda en bici, etcétera, ¿cómo sabe la persona si eso le está pasando? Aquí es importante identificar primero, me siento culpable. Si esto que están escuchando, ¿verdad? En algo les identifica, es como analizar un poco en si se han sentido culpables en algunos momentos cuando les toca descansar, cuando sienten ansiedad porque no pudieron ir a una sesión o ir a un entrenamiento, ¿verdad? Se sienten mal porque, no sé, está lloviendo mucho o se enfermaron y más bien eso les genera ansiedad, esa preocupación excesiva que no los deja dormir, que no los deja más bien descansar o recuperarse como tiene que ser. Otra señal es entrenar, las personas que entrenan ya sea enfermos o lesionados, que no, valga la redundancia, que no se dan ese tiempo de descanso, que no les importa si tienen una lesión en la rodilla y aún así siguen corriendo o siguen entrenando bici o el deporte que sea, no se dan el tiempo de esa recuperación, ¿verdad? Y más bien eso les estresa demasiado.
También otra parte valiosa para identificar es cuando empiezan a cancelar actividades importantes, ya sea, no sé, con la familia, con la pareja, con los hijos, inclusive en el trabajo, ¿verdad? Cuando esto se da de manera excesiva. Empezar a cancelar como por esa preocupación. También sentir que nunca es suficiente. Por más que entrene, ¿verdad? La persona, o sea, puede que sienta que nada de eso es suficiente. Y eso es algo que también tienen que prestarle mucha atención. Pensar constantemente en las calorías, en la comida o en el ejercicio que están haciendo. Cuando están haciendo el ejercicio, solo están pensando en cuántas calorías estoy quemando, en lo que me puedo llegar a comer, en lo que no me puedo llegar a comer, en ser demasiado restrictivos. Yo sé que hay planes de entrenamiento dependiendo de los objetivos de cada persona, que sí se ocupa ciertas restricciones en momentos. El detalle es cuando esas restricciones se convierten como en hábitos de vida y ya eso pasa a ser poco saludable porque no llevan un control con un nutricionista, inclusive con el proceso terapéutico, ¿verdad? O con la parte médica también, que es tan importante. Yo siempre le recalco a los pacientes que es importante estarse haciendo exámenes de laboratorio, ¿verdad? Cómo están todo en nuestro cuerpo, verlo como un todo. Otro importante es entrenar para compensar lo que nosotros comimos. Ya ahí se vuelve algo que no está bien, porque entonces no estás disfrutando de la alimentación, no estás conectando con el momento presente, sino estás comiendo y pensando, ahora voy a ir a entrenar para quemar esto. Y por último también podemos ver esa pérdida progresiva del disfrute, que no estamos conectando, que nos sentimos mal, y más bien se vuelve frustrante porque aquí hay algo muy importante y entra la comparación. Esto es como una piedra de tropiezo en nuestro proceso o en nuestro progreso también. Cuando nosotros dejamos de ver nuestra meta y empezamos a ver a la otra persona, a nuestro compañero, a nuestra compañera, o inclusive hay algo que a mí me pasaba hace un tiempo, que cuando yo no trabajaba, solo me dedicaba a estudiar, fue mi momento más fit de la vida. Porque entrenaba 2 horas al día, entrenaba casi que, o sea, los 6 días a la semana, ¿verdad? El domingo era mi descanso y a veces yo decía que era mi descanso activo porque salía a correr o a trotar. Cuando yo empiezo a trabajar, todo esto cambia claramente porque se reduce mucho mi tiempo. Empiezo a ver el ejercicio o el deporte como parte de mi salud mental y ha sido como que todo un aprendizaje. Pero cuando he intentado retomar alguna disciplina que yo ya hacía antes, a mi mente se me viene como ese pensamiento intrusivo de aquella María José que estaba fit. Y también muchas veces nos pasa inconsciente o conscientemente que nos comparamos con esa versión que sí podía correr más, que sí, etcétera, 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 pero también nosotros tenemos que evaluar nuestro contexto. Entonces ahí lo que yo me decía, ok, bueno, esa Majo, no sé, no tenía el trabajo que ella quería, no tenía inclusive, no sé, más solvencia económica, más tiempo para otras cosas, solo me dedicaba a estudiar. Entonces que también hay que centrarnos, como atarnos a la tierra y evaluar nuestro contexto para que nuestra comparación, ya sea para afuera o para adentro, sea un poco más racional, que eso no nos sirva como esa piedra de tropiezo en nuestras metas u objetivos. Uh-huh. Sí, qué interesante. Y nada más quería hacer una salvedad que yo creo que es necesaria en este punto. De toda esa lista de cosas que acabas de decir, una señal aislada no significa necesariamente tengo un problema, pero si varias se repiten, de todas las que enumeraste, si me generan sufrimiento o si la gente cercana empieza a notarlo también, pues ahí valdría la pena detenerse. Uh-huh. Sí. Total. Ahora quiero meterme en un tema
de los más comunes que ya nos adelantaste un poquito, que es la culpa por descansar. En teoría, todos sabemos que descansar es parte del entreno. Lo repetimos como un mantra, pero en la práctica, cuando llega el día libre, mucha gente se siente inquieta, culpable. ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto descansar? Como lo decía hace un rato, José, esto se debe a que muchas personas, o bueno, lo que yo he visto en consulta cuando yo indago en esto, las personas asocian el descanso con poca productividad. Entonces, sienten que se les pasó el día, sienten que no hicieron nada, porque siempre, bueno, además vivimos como en ese rush constante de que queremos esa adrenalina, ¿verdad? De hacer, y no se nos dice el descansar, el conectar, ¿verdad? El estar como más en un estado más de quietud o más ecuánimes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad más bien nos premia por hacer más, por rendir más, por aguantar más. Ese es el detalle, que desde que estamos en el kinder, esto está muy marcado. Y es algo que desde pequeñitos traemos todos. Entonces, para algunas personas descansar genera emociones difíciles, como lo estábamos viendo, como la culpa, la ansiedad, esa sensación de que perdemos el control si no estamos haciendo algo. Y también otra cosa, que nos da miedo a retroceder, porque cuando nosotros alcanzamos un pico, de alguna meta, llegamos ahí, es lindo mantenerse ahí porque nos pusimos con un objetivo. Pero como te decía, siempre se nos pide más. Y nosotros tenemos mucho eso en el mindset, como llegar más. Y a ver, no es que esté mal, pero cuando se pasan esos límites donde ya usted no lo está disfrutando, y a veces es muy inconscientemente, porque a veces a las personas, les cuesta mucho darse cuenta de esto, que no lo están disfrutando, solo que viven de esa autoexigencia constante, y a raíz de esto les da pavor retroceder en el proceso. Y yo siempre les digo a los pacientes, no es retroceder, eso que se siente como que estamos para atrás también es avance, porque un paso o 2 pasos para atrás nos da un panorama más claro de cuánto nosotros hemos avanzado en la vida, de decir, puchica, lo logré, llegué hasta aquí, llegué a cumplir esto que tanto soñé, que tanto trabajé para esto. Y si vos no te detienes en el proceso a celebrar tus logros, nunca nada va a ser suficiente. Es triste porque entonces hay personas que llegan y trabajan muy duro para alcanzar sus metas, pero al final no les es suficiente esto y no disfrutan aquella meta por la que tanto trabajaron. Entonces por eso es tan importante descansar, o a veces esa sensación de retroceder también es importante porque, como te decía, nos da ese panorama más claro de lo que sí hemos avanzado y, ¿sabes? Como darnos una palmadita y decir, hey, puchica, lo logré, ya avancé, ¿verdad? Y eso es importante tanto en el proceso pues físico y también emocional. Sí, yo creo que descansar también es una habilidad y para algunos atletas tal vez es la habilidad más difícil de entrenar de todas. Total. Sí. Otro tema delicado son las calorías. Hay gente que empieza usando el reloj o el app o el plan nutricional como guía, pero poco a poco todo se convierte en números. Calorías quemadas, calorías comidas, peso, déficit, pasos, ritmos y las benditas zonas de entrenamiento. Cuando el control de calorías o métricas empieza a convertirse en una relación poco sana con el ejercicio, María José. Ok, es importante, bueno, esto para las personas que practican deporte, nosotros tenemos estos benditos relojes, o sea, ahora todo nos mide todo y estamos muy acostumbrados a esto. Por ejemplo, algo que yo hago porque me he dado cuenta que, por ejemplo, si yo voy al gimnasio o si voy a entrenar, lo primero que me fijo es si tengo el reloj para ver el tiempo que duro, cuánto, ¿verdad? Y cuando yo me he visto, o sea, como conscientemente haciendo esto, también he tratado muy conscientemente de decir un día voy a dejar mi reloj de lado.
voy a ir a entrenar, no sé, a escuchar música y hoy solamente voy a ir a disfrutar. No lo voy a hacer de esa exigencia, sino de esa conexión con el ejercicio. Entonces yo creo que ahí es importante empezar a hacer pequeños cambios en la cotidianidad que nos fuercen a atravesar la incomodidad. Porque el tener los relojes inteligentes o estos otros instrumentos que nos tiran todas estas métricas, se vuelve un hábito también, se vuelve un hábito. Y dejar esto es sumamente incómodo porque queremos contabilizar todo y estar al tanto de todo, y ya esto se vuelve como también parte de esa obsesión que hablábamos hace un rato. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que conscientemente en la cotidianidad se prueben ustedes mismos a pasar un poquito por esa incomodidad, por ejemplo, haciendo una pequeña acción como dejar el reloj un día ahí conscientemente, porque a veces se nos olvida y pasamos en el camino sufriendo hasta que llegamos al box o al gimnasio o al lugar de entrenamiento, pero en vez de sufrir, ¿verdad?, o estar pensando, pues pucha, no me traje el reloj, no me traje el celular o lo que sea, más bien es como, ok, hoy me voy a dar el permiso de disfrutar. Este fue el día de conexión. Si fue consciente o inconsciente, como más bien como conectar con eso, ¿verdad? También que el día no dependa de la báscula, por ejemplo, porque hay personas que constantemente, por ejemplo, yo tengo en mi consulta, sobre todo a las chicas, ¿verdad? Nos pasa mucho esto, que nos ponemos metas de bajar de peso, por ejemplo, y entonces no salen a entrenar sin ver cuánto estaban pesando. Y también eso no es saludable. También tenemos que observar si mi estado de ánimo depende de las calorías. Hay personas que si, no sé, quemaron 800 calorías y se sienten súper bien, pero si quemaron 200, no, eso fue una rutina fatal, aunque la rutina haya estado muy bien. Y también debemos saber identificar qué tanta ansiedad estoy sintiendo si yo no puedo medir todo esto que estábamos hablando. Si yo me voy a entrenar y solo paso pensando en el bendito reloj, en que no conté las calorías, en que no conté el tiempo, en que no conté... Aquí es importante empezar a trabajar esto de la mano con un profesional en salud mental. Sí, a mí me pasa cuando voy nadando, voy pensando en qué ingredientes tengo en la alacena para llegar a cenar, qué pongo junto para poder cenar, digamos. Pero no voy pensando... Bueno, voy a gastar, no sé, 300 calorías, puedo pegarme un atracón ahora que llegue a la casa. No es mi caso, pero me imagino que si uno lo hace a la inversa, me pego el atracón y luego voy a correr, pues obviamente ahí ya hay un problema, digamos. Y con esto, José, que estás diciendo, digamos, bueno, como decís, no es tu caso, pero hay personas que sí, y pasa mucho lo que uno cree. Eso que nos ronda en la cabeza, yo digo como un gusanito metido en la cabeza, como ese gusanito intrusivo que no nos deja descansar, inclusive a nivel mental, qué cosas nos podemos comer, qué cosas voy a llegar, y esto es tanto el gusanito que anda por nuestra cabeza que al final no nos deja disfrutar del momento en el que estamos haciendo el deporte o el ejercicio. Entonces sí es importante prestarle atención a ese gusanillo por ahí. Sí, definitivamente. Me gustaría pasar a un tema aparte que obviamente está muy relacionado también, que es la dependencia emocional del entrenamiento. Pasa mucho que la gente ve el ejercicio, a veces pasa, que es la única válvula de escape que tienen. Uno dice, en correr me salva, la bici me limpia la cabeza, o nadar me regula. Y eso puede ser precioso, pero también puede volverse riesgoso si es la única herramienta emocional que tengo. ¿Cuándo el ejercicio como terapia personal se convierte en dependencia emocional? Ok, aquí primero quiero resaltar que el ejercicio claramente nos ayuda mucho a regular lo que es el estrés. Creo que ahora la sociedad en sí está muy envuelta en patrones de mucho estrés con los trabajos, por esta exigencia que hay o esta demanda que hay en nuestro contexto, ¿verdad? Y que todo el mundo pues quiere
quiere seguir creciendo, ya sea a nivel laboral, quieren, no sé, ser mejor cada día en la familia o en la pareja y demás. Y todo esto nos afecta mucho a nivel de nuestro estrés. Entonces, obviamente el ejercicio ayuda mucho al estrés, a regular la ansiedad, a regular la tristeza. Pero sí tenemos que prestar atención que si una persona no puede regularse sin entrenar, ojo ahí. También cuando no se sabe qué hacer con emociones difíciles si no se hace ejercicio. Y lo otro es que el bienestar dependa exclusivamente de nuestro deporte o nuestro día de entrenamiento. Ahí es cuando tenemos que prestar atención porque ya estamos creando una dependencia a lo que es el deporte. Y esto no solo debemos de regular nuestras emociones de esta manera, porque se puede convertir también parte de nuestra obsesión. Claro, al inicio es súper bien porque uno se siente súper bien de poder haber regulado tal vez aquel momento de estrés. No sé, tuve una discusión con mi pareja o tuve una discusión con mi jefe y salí, fui a entrenar y me sentí súper bien. Entonces, como me siento súper bien, empiezo a asociar ese bienestar a todo lo voy a depositar en el deporte y tampoco está bien. Entonces, aquí también es importante trabajarlo de la mano con un proceso terapéutico para que en el proceso terapéutico se descubran herramientas ajustadas a las necesidades de cada persona para que se puedan trabajar en los diferentes contextos donde les están afectando estas situaciones. Ok, súper. Hay una pregunta que tengo en la mente desde hace ratillo y es sobre una frase que he escuchado que la gente dice: el deporte es, la he escuchado en dos versiones, el deporte es terapia y el deporte es terapéutico. Yo creo que el deporte es terapéutico, pero no sustituye la ayuda de un profesional. Exactamente, correcto. Básicamente hay muchas personas que piensan que el deporte puede sustituir lo que es un proceso terapéutico. Y pues no es así, ¿verdad? En un proceso terapéutico se tocan muchos temas. Un proceso terapéutico aborda cosas que el deporte no va a abordar. No es lo mismo uno estar pues solo tratando de solucionar sus problemas a tener una guía profesional. Yo sé, y esto se lo digo a las personas que nos están escuchando y que tal vez pues nunca han tenido la experiencia de ir a terapia porque sienten miedo o les da ansiedad. Yo sé que ir a terapia es incómodo porque, como se los digo, nos toca aprender a ser vulnerables y ahora en la sociedad todo lo que tenga que ver con vulnerabilidad, usted es súper débil. Entonces, pues no es así. Yo siempre refuerzo que nuestra vulnerabilidad es nuestro poder cuando usted tiene las herramientas necesarias, y esto no se lo va a dar un entrenamiento físico, pues, porque esto tiene que ver más con herramientas de autoconocimiento como tal, y esto es lo que podemos abordar en un proceso terapéutico. Entonces sí es importante como diferenciar y tratar de hacer como ese conjunto para dar nuestro mejor rendimiento, sacar lo mejor de nosotros. De hecho, hay hasta memes. Me acuerdo de uno ahora puntualmente que es: cuando llegas a los 40, o estás entrenando para un Ironman o estás en terapia. Y usualmente se oye de gente que pasa entrenando siempre, durísimo, para un evento de ese tipo. No necesariamente un Ironman, pero se entiende la idea, ¿verdad? Sí. No hay sustituto, sí, en realidad. Total. Sí, porque queremos como tener la mente ocupada con muchas cosas para no pensar, y ahí es donde caemos en una trampa, porque todo eso que no queremos pensar o que queremos evadir, al final va a estar, y eso es lo que se convierte como en una bola de nieve, que cuando ya las personas llegan al proceso terapéutico, esa es la bola de nieve que uno se topa en la consulta. Entonces es por eso, porque queremos sustituir esos pensamientos o esas cosas que nos tienen con esa rumiación constante en el día a día con el ejercicio.
Y pues el ejercicio nos ayuda a drenar el estrés, pero no nos va a quitar esos pensamientos de la mente, porque para eso hay herramientas terapéuticas específicas para saber trabajar ese tipo de pensamientos y que no se acumulen, por decirlo de alguna manera. Precisamente ahora que decís esto de la trampa, se convierte en una trampa, está la trampa también del sobreentrenamiento psicológico. Total. Normalmente cuando hablamos de sobreentrenamiento, que de hecho al día de hoy es un tema que tengo pendiente de grabar, físico, también existe el sobreentrenamiento psicológico, porque usualmente uno piensa en piernas cansadas, en fatiga, en pulsaciones raras o en una bajada en el rendimiento físico, pero también existe este concepto del sobreentrenamiento psicológico. ¿Cómo se ve eso desde la mente? Ok, aquí es importante destacar algunas señales psicológicas que podemos ver que están asociadas con ese sobreentrenamiento. Uno es la irritabilidad, esa fatiga mental, cuando las personas llegan a tener menos motivación, cuando también las personas tienen una ansiedad elevada, que esa ansiedad que no los deja accionar hacia otros lugares, obsesión por entrenar, sensación de fracaso constante, ¿verdad? De que no lo estoy logrando, no soy bueno en esto, ese tipo de pensamientos y esa sensación de fracaso. O la dificultad para concentrarse, que lo estábamos hablando hace un rato, si por ejemplo vos estás nadando o la persona está haciendo cualquier otro ejercicio o disciplina y está pensando en otras cosas, pero ya es demasiado constante, ahí hay que tener como cuidado, ya eso es una señal. Y cuando tenemos un estado de ánimo muy deprimido, entonces ahí quiere decir que hay un sobreentrenamiento desde nuestra mente. Yo creo que hay gente que tal vez por fuera alguien más dice qué disciplinado, pero esa persona por dentro está agotada, ansiosa, irritable y precisamente lo que decís, sintiendo que nunca alcanza, que nunca es suficiente. Sí. ¿Qué debería hacer una persona si nota que ya no disfruta nada, pero que tampoco puede parar? Ok, acá primero podemos tener como punto clave de no asumir que el problema es una falta de disciplina. Después, lo segundo de esto es preguntarse qué función está cumpliendo hoy el ejercicio en mi vida. Y aquí preguntarnos, ¿es por salud, por disfrute o porque quiero tener el control de algo? Por evitar algo emocionalmente, como les decía, estoy pensando tanto que quiero evitar esto, de estar pensando en este problema, entonces me voy a entrenar. Otra cosa es importante preguntarnos, ¿busco la validación? La validación de mi equipo, la validación de mi pareja, la validación de mi familia, porque cuando buscamos esa validación, eso ya es un tema más de trabajarlo en un proceso terapéutico, ¿verdad? Que hay que sanar cosas ahí. Entonces sí es importante como hacernos estas preguntas. Y tercero, introducir la flexibilidad poco a poco. A veces la recuperación comienza cuando dejamos de medir nuestro valor por las capacidades que tenemos para rendir en la disciplina que estamos ejerciendo. Hagamos un ejercicio rápido para la gente que escucha. No es un diagnóstico, no es un examen clínico ni nada así, es solamente como una pausa de introspección, digamos. Voy a decir algunas preguntas. Si usted que nos está escuchando, alguna de ellas le pegan fuerte o le suenan por ahí, no es para asustarse, es para observar. Yo voy a decir algunas y cualquiera que puedas agregar o se te ocurran, pues bienvenido, obviamente. Entonces, número 1, ¿me siento culpable cuando descanso? ¿Sí o no? ¿Entreno aunque esté lesionado o enfermo o claramente agotado? Otra, ¿siento que debo ir a quemar lo que me como? Y si mi estado de ánimo depende demasiado de cumplir con el entrenamiento. Esto trae a colación, nosotros en el equipo usamos una aplicación que se llama Training Peaks, no sé si la conoces, en que si vas cumpliendo los objetivos o los entrenos de la semana, tiene un gráfico de pastel
Entonces, si no lo hiciste, un pedacito se pone en rojo. Si lo hiciste, te pasaste o te hizo falta tiempo, se pone amarillo. Y si lo cumpliste, se pone en verde. Entonces, lo que a uno le gusta es ver el gráfico de pastel todo en verde. Si el grafiquillo parece un semáforo, entonces hay que preguntarse, ¿de verdad mi estado de ánimo depende de haber cumplido? Al final de la semana lo puedes ver y uno dice, bueno, y sí, realmente no pude y me siento ahí todo cranky o lo que sea, ¿verdad? Porque no pude. O me siento contento porque sí. O sea, no es que completarlo esté mal, sino que si mi estado de ánimo depende de que esté en verde todo, pues ahí yo creo que hay algo que observar. Total, y qué dicha que mencionas esto, José, porque bueno, ahora hay 1001 aplicación para medir, como decíamos, estas cosas, porque también la tecnología nos envuelve mucho en todo, ahora en todo, y es eso, saber que la vida no siempre vamos a estar todo en verde, también es parte de ese amarillo, también es parte de ese rojo, y no castigarnos si vemos que no pudimos dar ese 100% de ese pastel. También empezar a asociar con que si sale un poquito amarillo, si sale un poquito rojo, empezar ahí con eso que les decía, como la flexibilidad, trabajar esa flexibilidad poco a poco, es eso, que eso no nos haga ese ruido mental por si no pudimos alcanzar o lograr esto. Y añadiendo otra pregunta, creo que es básica y que también puede hacernos mucho reflexionar, es ¿qué siento cuando estoy entrenando? No es solo llegar, ponerme los audífonos y darle, como uno dice, ¿verdad? No, ¿qué estoy sintiendo? Me estoy sintiendo triste, hoy entrené un poco triste, hoy entrené súper motivada, hoy entrené muy enérgica, hoy entrené más pensativa sobre algo. O sea, como ser muy consciente de eso también creo que nos puede ayudar mucho a conectar con nosotros mismos y pues también a dar un mejor rendimiento acorde a lo que nosotros estemos pasando en nuestra vida real. Sí, o sea, si uno respondió que sí a varias de estas preguntas, la idea no es etiquetarse, la idea es preguntarse, ¿mi entrenamiento está ampliando mi vida o la está reduciendo? Y yo creo que esa puede ser, pues, la respuesta a esa pregunta puede ser bastante reveladora. Sí. Cerremos con acciones concretas. Si alguien siente que su relación con el ejercicio está tensa, obsesiva o cargada de culpa, ¿por dónde empieza? ¿Cuáles serían, digamos, unas 3 o 4 acciones o 3 o 4 primeros pasos saludables? Ok, primero creo que es tomar conciencia de esto que estamos hablando. Si aquí alguna de las preguntas que se hicieron les están resonando, lo primero es hablar con alguien después de que tomamos esa conciencia, que es el paso número 1. El paso número 2 es conversarlo con alguien. A veces nos sentimos muy solos en el proceso, pensamos que esto nos está pasando solo a nosotros y esto le pasa a más personas de las que creemos, inclusive personas con las que estamos entrenando. Entonces compartir esto con otras personas nos puede hacer como botar un poco de esa carga emocional para tener una mejor orientación, buscar una guía. Otra cosa es como atrevernos, como les decía hace un rato también, atrevernos a incomodarnos con pequeñas cosas, ya sea siempre salgo a correr, un día voy a tomarme, no sé, un rato para caminar conscientemente, o qué sé yo, del deporte o el ejercicio que estén haciendo, como bajarle, como uno dice, 2 rayitas, para tomar conciencia desde qué lugar estoy yo entrenando. Como metiéndolo más con un poco de eso, lo que llamamos el mindfulness, o conectar con el momento presente. Y pues también como psicóloga les recomiendo buscar un espacio seguro con algún terapeuta o una terapeuta con la que se sientan o el que se sientan cómodos, para indagar más en ustedes mismos y que esto les ayude desde otro lugar.
y que puedan guiar a otras personas o puedan ser esa luz en otras personas que también se están sintiendo como en algún momento ustedes se estaban sintiendo. Sí, qué importante. El poder de compartir. Sí. Bueno, me gusta mucho una idea para cerrar. El ejercicio debería ser una forma de volver al cuerpo, no una forma de pelearse con él. Sí. Entrenar fuerte no está mal. Tener metas no está mal. Querer mejorar no está mal. Y la ambición deportiva puede ser preciosa. Todos nos inspiramos cuando vemos los Olímpicos. Claro. Pero la pregunta es, ¿estoy construyendo salud o estoy alimentando culpa? ¿Estoy entrenando para vivir mejor o vivo para cumplir el entrenamiento? Y por último, ¿mi deporte me da libertad o me está quitando paz? Creo que por lo menos para mí es la más bonita de esas tres. Sí, y yo creo que esa última pregunta, José, aprovechando, ojalá la podamos aplicar en todo, en nuestras relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en nuestro trabajo. Nos aporta paz, hay que preguntarnos esto, nos aporta paz, nos aporta esa liberación desde algún lugar, ¿no? Cuando se vuelve como una cárcel o nos sentimos prisioneros, ahí hay que prestar atención y, como les decía, levantar la mano, compartir este sentimiento o esta sensación con otra persona para buscar la ayuda correcta. Muchísimas gracias, María José, por habernos acompañado hoy y darnos serenidad, guía y paz. Contanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? No sé si quieres compartir tus redes o teléfono de contacto, etcétera. Claro, mi teléfono de contacto es el 8755-2080 o me pueden contactar a mi Instagram que es alma.encontexto. Ahí pueden contactarme, igual ahí en la página de Instagram está mi número. Y cualquier duda, cualquier inquietud, el espacio está con las puertas abiertas para que puedan llegar a trabajar sus inquietudes y buscar una vida con más sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si ese episodio te movió algo, tal vez no tienes que cambiar tu vida hoy. Tal vez solo puedes empezar con una pausa honesta y buscar ayuda profesional. La próxima vez que descanses y comas algo distinto o tengas que adaptar un entrenamiento o cambiarlo de fecha, prueba a decirte, estoy cuidando mi proceso, no castigando mi cuerpo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Páramo Deportivo. Recuerden que estamos en Apple Podcasts, en YouTube Music y obviamente en Spotify también. Nos escuchamos en la siguiente entrega.